Hola, buenos días a todos. Bueno, en principio, la idea es entender cómo influyen las emociones en cualquier actividad, en cualquier aprendizaje y en concreto en seguridad vial. Es muy importante, ya lo decía Platón, que bueno, la disposición emocional, cómo estemos, cómo nos encontremos, va a influir en cómo aprendamos. ¿Qué es inteligencia emocional? La idea es por qué ahora se le da tanta importancia a controlar emociones. Sabemos que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, la capacidad de reconocer nuestras emociones. A su vez, si tú eres capaz de percibir y reconocer tus emociones, en intentar entender qué emociones, cómo percibir las emociones en los demás, reconocer las emociones en los demás, para poder luego, en definitiva, modificar tus emociones en función de los pensamientos que avalan esas emociones. Por lo tanto, hay que generar una enseñanza basada en las emociones. ¿De qué sirve que un niño aprenda y coloque las estrellas si no sabe qué hacer con su rabia o no sabe qué hacer con su enfado? ¿Cómo podemos aprender las emociones? Vosotros que sois alumnos, sois profesores, o seáis profesores de educación infantil, seguro que conocéis todas las teorías, todas las concepciones de cómo se desarrolla la capacidad de aprender. Y es muy importante para motivar a los alumnos, y una vez que conocemos las teorías psicológicas pedagógicas, luego influir en las emociones. Fijaros, en la educación todo lo que aprendemos está relacionado con los demás. Nos enseñan profesores, convivimos con alumnos. Por lo cual, si tenemos conflictos o la comunicación o la relación que tenemos con los profesores o con los alumnos genera conflictos, eso nos influye a la hora de aprender. Por lo tanto, vamos a enseñar a los niños desde pequeños cómo conocer su frustración, cómo conocer su enfado, cómo conocer su ira, cómo conocer la capacidad que tiene de motivarse para luego generar estrategias que podamos influir y que podamos mejorar. Enseñarles que la emoción influye en el pensamiento. De hecho, el pensamiento está generado por emociones muchas veces, por lo tanto hay que modificarlo. Teorías del desarrollo que conocéis y que van a influir en cómo motivar a los alumnos y que luego la aplicaremos en seguridad vial. Fijaros, lo importante que dijo Piaget para saber cómo es el modelo, cómo construimos el conocimiento y motivar a los alumnos. La teoría de Vygotsky, la importancia que tiene estar cerca del alumno para saber lo que necesita, para saber en qué estado emocional está y en qué estado de aprendizaje está y poder influir y poder acompañar al alumno. Por lo tanto, es muy importante para motivar a los alumnos en aprendizaje de seguridad vial estar siempre cerca de ellos, saber y conocer sus necesidades, conocer el aprendizaje significativo que tienen hasta ese momento, como dice Ausubel, ser modelos de aprendizaje para que lo podamos imitar, por supuesto dar refuerzo positivo, conocemos las teorías de Skinner, y con todo esto podemos aplicarlo a la seguridad vial. ¿Cómo motivar a los alumnos? Es el caballo de batalla, es la pregunta del millón. ¿Cómo motivar a alguien para aprender? Es fundamental, sobre todo en las primeras etapas de 0 a 6 años, que ya lo conocéis muy bien, ¿qué es lo que hace que un niño se motive a aprender? Lo más importante. Al principio se motiva simplemente por el puro hecho de repetir conductas, por el puro hecho de experimentar con lo que tiene delante. Después lo que le gusta es la intencionalidad de hacerlo porque él quiere. Y lo tercero es la interacción con los demás. A partir de los 24 meses ya sabéis que el niño se motiva sobre todo cuando hay un adulto que le genera ese amor por aprender. ¿Cómo se genera? Pues se genera, por ejemplo, creando estímulos luminosos y sonoros, que te llaman mucho el sistema perceptivo. Se genera mucho también acompañando y preguntando y siendo un buen modelo. Por lo tanto, somos profesores, seremos profesores en acompañamiento. Acompañando ya se motiva a los niños. Siguiendo su capacidad, su forma de aprender, ya se motiva, es una forma de motivación. Las 4 emociones que subyacen son la motivación, la seguridad, el afecto, el apego y el refuerzo. Es fundamental como profesores para luego generar emociones en seguridad vial, que veremos ahora la relación que hay, que el niño se sienta seguro, que lo que haga o diga está bien, que estás y le acompañas, que darle seguridad y que lo que diga y lo que piense, integrar su yo para entender que eso está muy bien y que es su propia identidad, para luego poder ser capaz de diferenciarlo de los otros. ¿Por qué? Porque esa capacidad de empatía va a ser muy importante para la seguridad vial. ¿Qué vemos en seguridad vial? Lo que vemos en seguridad vial es que
subyacen actitudes, emociones negativas en contra de los otros conductores. Es decir, la capacidad de empatizar es la capacidad de entender que yo tengo emociones, que el otro tiene emociones, que los dos compartimos un mismo contexto de circulación, y esto, entender, comprender el por qué se comporta de esta manera el conductor, el por qué me comporto de esta manera, es muy importante para regular la emoción. ¿Cómo se enseñan? Diferentes metodologías que se enseñan las emociones en los colegios que podemos enseñar y que podemos aplicar a cualquier ámbito educativo, en este caso a seguridad vial. Lo más importante, primero, es saber los conocimientos previos, saber las necesidades personales de los alumnos. Cada alumno es diferente, por lo tanto, en seguridad vial pasa lo mismo. Habrá niños, en concreto las niñas, sí que hay una diferencia en que somos capaces ya a partir del año, a partir de los 12 meses, de discernir, de discriminar diferentes comportamientos emocionales, diferentes caras, reconocer diferentes caras, cosa que a los niños les cuesta un poquito más. Por lo tanto, esas diferencias hay que sustentarlas y apoyarlas en el aula para poder potenciar esas habilidades. Recursos didácticos son fundamentales. En educación, los recursos didácticos pues te ayudan, te potencian la capacidad de aprender. En seguridad vial tenemos juegos, cuentos maravillosos, tenemos también las nuevas tecnologías que ayudan con las tablets a generar diferentes movimientos para poder entender diferentes emociones. Tenemos imágenes, tenemos fotografías, tenemos juegos títeres, role-playing. La educación emocional y familia, no olvidemos que esto es muy importante, intento resumir en 10 minutos todo, pero no podemos trabajar como profesores si no tenemos el apoyo incondicional de las familias. Las familias son importantes porque muchas veces no son capaces de entender o de gestionar la inteligencia emocional, ni ellos mismos ni a sus hijos, pero hay que trabajar en paralelo con ellos. Hay que trabajar y que los programas que implementemos se lo hagamos saber y les hagamos partícipes de esa forma de entender el aprendizaje con inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando realmente no consiga los objetivos y me frustre, poder manejar esa frustración generada en ira que vemos en los niños o en enfados, o incluso en apartarse o autodiscriminarse. Si vemos que los alumnos, que los niños no están motivados para aprender y hablan mucho en clase, habrá que ver qué emoción subyace para que no estén motivados. Puede ser desde falta de refuerzo, falta de interés, pues hay que potenciar e intentar ver lo que sucede. Objetivos y beneficios en la educación emocional en seguridad vial. Aquí viene la relación que puede establecer, conocer las emociones para influir en la seguridad vial, en una educación vial de nuestros alumnos. Si enseñamos a los alumnos a atender y percibir sentimientos, lo que generaremos después será capacidad de regular ese estado de ansiedad o de estrés cuando esté en tráfico, cuando esté conduciendo, cuando vaya en mi bici o cuando vaya en mi moto, para poder modificarlo. ¿Cómo modifico un estado emocional? Cambiando el pensamiento. Si no cambio, si no modifico, reestructuro ese pensamiento, jamás podré mejorar esa emoción que me está subyaciendo y que me está provocando ansiedad o estrés, que es una de las causas más importantes de fallecimiento en las carreteras. Porque estar estresada, tener ansiedad, puede generar conductas impulsivas, mala toma de decisiones, en adelantamientos y en otro tipo de conducción no eficiente. ¿Qué otro tipo de habilidades? Las destrezas para regular y modificar pensamientos, que solo se puede hacer modificando el lenguaje interno. Pero no puedo modificar mi lenguaje interno si no reconozco que estoy estresada, si no reconozco que estoy enfadada, si no reconozco que tengo ansiedad, si no reconozco que estoy enfadada con el conductor que se me ha puesto en medio. Educar también en la autoestima, es fundamental. La autoestima es la base, es el condimento esencial de cualquier actividad humana. ¿Cómo generamos, como profesores que seremos, como profesores que seréis, una buena autoestima? Reforzando y admitiendo, integrando su yo. El niño es válido, estudie o no estudie. El niño es válido, sea más callado o menos callado. El niño es válido, y haciéndoselo saber siempre, aunque hable menos, se mueva más o se mueva menos. Por lo tanto, esa validez se la damos nosotros como profesores en el colegio, pero sí que extender, trabajar con los padres para que lo hagan en casa. Aunque luego se le pueda motivar para que mejore, pero efectivamente da esa validez.
Planteamiento, podré dar validez de autoestima a un alumno si yo como profesora tengo autoestima. Por lo tanto, para poder enseñar, primero tengo que ser modelo de que tengo autoestima alta, de que controlo habilidades y que controlo situaciones emocionales. Y que yo me controlo mi ansiedad o mi ira en clase y como profesora genero momentos para cambiar esa situación. Desarrollar también habilidad de automotivarse. La habilidad de automotivarse, de funcionar de forma propia, de gestionar tu propia motivación, de alguna manera potenciar tu voluntad de aprendizaje, se aprende de forma vital. Es decir, la seguridad vial no es que saquemos el carnet de conducir y ya te olvides. Constantemente aparecen nuevas normativas, constantemente aparecen nuevas leyes que hay que ir aprendiendo y mejorando. Constantemente aparecen nuevas estrategias y técnicas de conducción y técnicas eficientes de una conducción eficiente. Por lo tanto, es un aprendizaje vital. Y esa capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, pues evidentemente tiene que constituirse una parte importante para manejar con los chavales y enseñarles que eso es así. Hasta el final de los tiempos, hasta el final de nuestra vida tenemos que seguir aprendiendo. Otra capacidad que tenemos que potenciar es la capacidad de una actitud positiva en la vida. ¿Cómo, como profesores, podéis mejorar esa emoción en los niños para que sean capaces de entender que la vida es maravillosa? Amar el aprendizaje porque es amar a uno mismo. El aprendizaje forma parte de la capacidad de construirse a sí mismo. ¿Cómo? Pues efectivamente una actitud positiva es evitando conflictos con los demás. Aprender habilidades sociales, ¿qué es? No me entiendo, qué ha pasado, qué ha sucedido, vamos a hablarlo. Entender atribuciones. En seguridad vial las atribuciones es entender por qué el otro conductor no deja paso libre, por qué el otro conductor no cede prioridad. Entender y atribuir, comprender, que sería atribuir el porqué de las conductas de los demás. Eso se trabaja ya desde infantil. ¿Cómo? Pues con cuentos, con historias, con tecnologías, con lo que queramos. Pero con ese tipo de recursos, tengo un minuto, ya termino, lo que haces es intentar hacerles entender que lo maravilloso que es, aunque haya conflictos, poder solucionarlos. Y esa actitud es atribuir a los demás el de la duda de que la mala conducta o la conducta inapropiada ha sido sin querer, para que no te genere ira. Eso también se enseña en los cuentos, en Caperucita Roja, en cualquier cuento tradicional se enseña maravillosamente y ponerse en el lugar de los personajes. Y, por último, asumir responsabilidades, el pensamiento consecuencial, que también se aprende en cuentos, en tecnologías, en cualquier tipo de recurso didáctico que tenéis maravilloso, es entender que lo que haces tiene consecuencias. Y en seguridad vial es muy importante asumir responsabilidades y saber que lo que tú hagas influye en los demás y que lo que los demás hagan influye en ti. Y muchísimas gracias.